análisis a la medida. Falta de mérito en el caso de aquella persona capturada por la destrucción de patrimonio de la nación, monumentos específicamente. Exactamente. Vamos a analizar entonces, iniciaremos con este tema para poder determinar entonces por qué se dicta falta de mérito. ¿Qué fue lo que pasó entonces en cuanto al argumento que presenta el Ministerio Público? ¿Comenzamos? Así es, pase adelante. Bueno, esto hay que entenderlo, ¿verdad? Las imágenes eran claras, es decir, esta persona sí es, en parte, porque no solo él, responsable de todo esto que sucedió, y también habían otras personas que no lograron individualizarse, pero se dicta precisamente la falta de mérito. Muchas personas en el ínterin estuvieron precisamente durante estos días hablando de una situación, de una detención ilegal. Nosotros el otro día explicábamos cómo doctrinariamente el tema de la flagrancia puede ampliarse en el proceso penal guatemalteco, pero bueno, no es lo que pasó hoy, así que me parece que lo mejor será empezar explicando estos argumentos jurídicos y artículos. Exactamente, me parece muy bien, Julio, porque creo que legalmente debemos explicar qué fue lo que pasó y cuáles fueron entonces esos elementos que marcaron entonces para que el juez determinara que era una falta de mérito. Es correcto, Sandy. Bueno, y vamos a verlo con el apoyo de nuestra producción. Muchísimas gracias. Ahí en pantalla usted lo va a tener. Y el artículo 272, falta de mérito, es que si no concurren los presupuestos para dictar un auto de prisión preventiva, Sandy, el tribunal va a declarar la falta de mérito, lo cual significa que no va a aplicar ninguna medida de coerción y el caso se cierra, termina con esto. La falta de mérito es determinada por un juez de primera instancia cuando considera que no existen los elementos suficientes para la imputación de un hecho delictivo. También puede ser dictada la falta de mérito por irregularidades ocurridas durante el proceso, como por ejemplo una detención ilegal. Consecuencia directa de la falta de mérito, entonces, es que el proceso penal se extingue y la persona queda en libertad inmediatamente. Vamos ahora a tratar de entender, porque si las imágenes sí nos muestran a esta persona tomando la cabeza de la estatua de Reina Barrios, con su playera roja, su sombrero café, tirándola y estando en este grupo de manifestantes, inclusive con las cuerdas, ¿por qué se dictó la falta de mérito? La defensa técnica tuvo la habilidad, hay que decirlo así, la habilidad jurídica de alegar en su defensa el hecho de que la detención fue ilegal porque no fue ni por orden de juez competente, obviamente no da tiempo si esto acababa de ser, y que no fue en flagrancia. Flagrancia es en el momento en que se está haciendo, pero vemos que si después de hacer eso, como hicieron, se desplazaron de la Avenida de las Américas hacia la Avenida de la Reforma y luego hacia la Plaza de la Constitución, podría entenderse esa flagrancia extendida. Sin embargo, aquí es donde da cólera una cosa, ¿y sabes cuál es? El hecho de la presencia policial ahí en el lugar de los hechos, pues sí que no hayan hecho nada, ¿no? Porque ahí hubiese habido la flagrancia total. Exactamente, en ese momento podría darse la detención. Pero Julio, aquí y es oportuno ir aclarando entonces todo el marco legal, porque por ejemplo, la policía estaba ahí, sí, no realizó entonces ninguna detención. Hay que aclarar, la policía lo puede hacer en flagrancia, es decir, totalmente, ellos ven algo que está alterando el orden jurídico, ellos pueden proceder de oficio, sí, Sandy, ¿no? ¿O tiene que esperar una denuncia? No, fíjate, Sandy, que por eso es importante y a nosotros nos gusta, ¿verdad? Hemos dicho los artículos y ahora vamos a volver a decir uno que yo le encargaría a todos que lo leyéramos, ¿verdad? Como le digo siempre, no me crea a mí, créale a la Constitución. Artículo 6 constitucional. Dice que para poder, detención legal, dice el epígrafe, 1, se da por orden de juez competente, es decir, una orden de captura, como dice la gente, una orden de aprehensión. No es este el caso. Y 2, por la flagrancia, que en flagrancia se entiende en el tema penal la comisión del delito en ese momento. Se estaba cometiendo un delito que es el daño en este caso a los monumentos, que es patrimonio de la nación, sí.
Pero entonces ahí es donde uno de verdad, vuelvo a lo que dije anteriormente, no entiende por qué la policía no se anima, no se atreve, ya no quiere actuar y solo observa como observa cualquiera y solo mira y solo es presencia. No, después se dio a instancias de lo que pasó con las cámaras de la MUNI, porque llegó obviamente el señor alcalde capitalino, se dio la detención, pero quienes pudieron haberlo detenido en ese momento no lo hicieron. Y tomando en cuenta un escenario, por ejemplo, eran algunos elementos de la Policía Nacional Civil que estaban presentes. Probablemente lo que les pasó fue, bueno, si intervenimos aquí vamos a terminar golpeados, ¿no? Y se va a dar un enfrentamiento que a lo mejor después nos puede traer consecuencias a nosotros por el tema de reaccionar, ¿no? Ante pues un golpe que se dé y todo. Pero otra cuestión también. Es su obligación. ¿Y por qué no coordinaron con más agentes? Solicitar apoyo, que se está dando esta situación y que llegaran más patrullas para poder entonces resguardar y conservar el orden. Allí va la situación, perfecto, estoy muy de acuerdo, es decir, estamos de acuerdo con que el derecho de agrupación, de asociación y hasta de manifestación es un derecho humano que hay que ejercerlo, completamente de acuerdo, nadie discute eso, al contrario, debe de ser así, pero en lo que no se está de acuerdo es precisamente que esto torne o desencadene algún acto de violencia. Recordemos que la violencia no necesariamente tiene que darse en contra de las personas. Es como cuando con las cosas materiales, la diferencia entre un robo y entre un hurto, que hay violencia que se fuerza una chapa para poder acceder al vehículo. Lo mismo pasó en este momento, es decir, ya prácticamente el grueso de manifestantes había pasado, se queda este grupo tratando de derribar primero la estatua de Cristóbal Colón, no lo pudieron hacer porque desataron la furia de un panal de abejas, se trasladaron a la Reforma y le quitaron la cabeza y destruyeron esta otra estatua de Reina Barrios. Entonces, allí en ese momento, por supuesto que tú puedes, si tienes el tiempo como Policía Nacional Civil, de venir, de coordinar lo que tú dices, de hacer algo donde pueda haber una fuerte presencia policial o pueda utilizarse algún mecanismo de los que hay, porque hay gente capacitada para frenar esa cuestión, poner un grupo de antimotines con solo la presencia ahí, no necesariamente tienen que actuar con las bombas de gas lacrimógeno, aunque sí es necesario, también hay que hacerlo, ¿verdad? Porque si no, hoy destruyen este monumento, mañana destruyen la casa de cualquiera, el otro día van a destruir lo que se les dé la gana, no es así, porque entonces hay mucha anarquía. Totalmente, Julio, es un punto que sin duda alguna se debió analizar y que se debió fortalecer también. Y yo creo que aquí la situación es que la policía necesita actualización y necesita un poco más de refuerzo en cuanto a sus conocimientos. ¿Qué hacer para poder atender una manifestación? ¿Qué hacer cuando se presentan este tipo de escenarios para que ellos puedan reaccionar también? Porque me imagino que el miedo por parte de un agente debe estar en que si reacciona después va a traer consecuencias, porque también se ha dado, ¿no?, que han intervenido en otras situaciones y al final para procesado el agente y no la persona que lo agredió, porque el agente entonces reaccionó ante un golpe y después viene la consecuencia, ¿no? Pero sí es necesario que se pueda dar. ¿Por qué? Porque vivimos en un país donde constantemente hay manifestaciones y manifestaciones que en ocasiones se suben de tono por personas que son infiltradas y que alteran también el objetivo o por los ánimos que también se van intensificando, ¿no? Así es, Sandy. Bueno, en Guatemala en general no se respeta la ley, no se respeta el orden. Ya se está volviendo una costumbre el no respetar la autoridad que puede tener la Policía Nacional Civil, ¿no? Y esto hay que decirlo, fuera de otros temas que hemos hablado de la policía que debe terminar de autodepurarse. Cuando se sabe que va a haber una manifestación de estas, yo creo que tienes que tener, como en cualquier otro país del mundo, ¿no?, los mecanismos adecuados para poder cortar cualquier situación violenta. ¿Por qué? Porque eso puede desencadenar en heridos, en muertes y en otras cuestiones, hasta de personas que no tienen nada que ver con la manifestación. Y Guatemala tiene un par de esas ballenas que lanzan agua a presión, que no le hacen daño a nadie, pero son disuasivas. Guatemala tiene también en la Policía Nacional Civil las FEP, las Fuerzas Especiales Policiales, que pueden tener una presencia un poquito distinta, ¿no?, ya hasta como equipo de antimotines que van a ser disuasivos, es que no se necesita llegar a un encontronazo como tal, pero si algo de esto está pasando, sí necesitas ponerle un alto, porque si no, simple y sencillamente no tienes ya autoridad y dejas que cualquiera haga lo que quiera. Y aparte de todo, cometes errores en este tema, errores procesales en cuanto a la actuación policial que se convierten luego en debilidades procesales en el tema penal. Y bueno,
ya hay falta de mérito para este señor. Exactamente. Hay que destacar entonces todos estos elementos que se compartieron por parte de la defensa técnica para poder entonces demostrar que no existían los elementos necesarios para que esta persona enfrentara un proceso judicial. Hay algo que me llamaba la atención, y es que la primera audiencia se canceló porque la persona no hablaba al 100% el idioma español, solicitaban un traductor. Y también esa justicia pronta que se debe dar, y sobre todo esa reacción inmediata, porque mira, Julio, si bien es cierto, el organismo judicial no tiene completamente pues todo el sistema con traductores, sí hay instituciones que los tienen. Incluso, por ejemplo, en el Ministerio Público hay, en el organismo judicial se tienen algunos, la Defensa Pública Penal también tiene otros, y es solicitar el apoyo interinstitucional que existe entre las instituciones del sector justicia para poder dar una respuesta pronta y que esta persona reciba entonces la atención, porque también es parte de un proceso. Por lo menos que entienda por qué se le está juzgando. Dos cosas le hacen falta al sistema de justicia en esto que tú estás hablando, y es algo que se pierde porque fíjate que al principio del funcionamiento de la instancia coordinadora de modernización del sector justicia, hace como 15 años atrás, se formaron a muchos intérpretes jurídicos, pero judiciales, es decir, que entendieran otro idioma aparte del español, pero con los tecnicismos de debate, con los tecnicismos jurídicos para explicarlos, y los peritos culturales. ¿Qué es eso? Los peritos culturales son aquellas personas que, siendo pues obviamente de cualquiera de las etnias indígenas, pueden darnos referencia de pensamientos, de cosmovisión, de situaciones de multietnicidad también, que son importantes tener fuera, que puede catalogarse pues como algo que no tiene que ver nada con eso, sino que el hecho de un acto vandálico, llamémosle así, que causó un destrozo. Entonces ahí vemos la debilidad total del sistema de justicia, y vemos también por otra parte y por otro lado cómo doctrinariamente, ¿verdad?, no fue capaz el Ministerio Público de explicar contundentemente que el proceso penal guatemalteco entiende por flagrancia continuada ese hecho de que puede haber una persecución que se dé, y que en ese momento, aunque no esté cometiendo el hecho, pero lo cometió o hace breves minutos o un tiempo atrás, puede todavía catalogarse como tal, porque tú le tienes que hacer ver eso al juez y el juez va a ponderar. Pero si no se lo haces ver y la defensa técnica dice, mire, que hay una detención ilegal por esto y esto, y es todo lo que hay en la audiencia fuera de los videos, dice, bueno, el argumento técnico jurídico legal lo tiene más fuerte la defensa técnica, por lo cual dicto la falta de mérito, ¿verdad? Otra de las cuestiones que quisiera también decir, hay esos grupos clásicos que se llaman defensores aquí de derechos humanos, que si ven en una manifestación que está la Policía Nacional Civil, digamos, en un grupo antimotín de manera preventiva, dicen, ya, violación a los derechos humanos. Señores, es cumplimiento de la ley. Y que manifiesten, pero que no hagan destrozos. Y es prevención también, Julio, pero aquí no se pudo reaccionar para poder prevenir estas situaciones. Así es. ¿Ampliamos los datos, te parece? Con mucho gusto, claro que sí, gracias allá a nuestra producción. Hoy allá en controles con el licenciado Andrés Estrada y todo el gran equipo de A la Medida. Según el artículo 6 de la Constitución, por favor anótelo para que lo tenga usted bien claro, Sandy, para que una detención sea legal debe ocurrir dos hechos. Uno, que exista una orden de aprehensión o se dé la flagrancia. La flagrancia, ya lo dijimos, en la doctrina del proceso penal guatemalteco se puede dar de una manera continuada, pero debe probarse, debe explicarse sólidamente la persecución y la captura después del momento del hecho, aunque no sea en el preciso momento de ese hecho. Pero es que aquí también viene la preparación, ¿no?, que pueden dar las universidades en estos temas doctrinales. Es indiscutible que existió destrucción de estatuas, es evidente, es que están los videos, o sea, puede ser una prueba reina, consideradas parte del patrimonio cultural de la nación, por la que la captura se hubiese tenido que dar a criterio de juez en ese momento. Bueno, es criterio de juez, ¿verdad? En materia de orden penal, siempre que exista alguna duda, esto es importante, sobre cualquier situación de un caso, la misma tiende a favorecer al imputado. Y hoy la duda definitivamente le favoreció al imputado. Y aunque ahí están los videos y aunque ahí están los hechos, pudieron destruir lo que hubiesen querido destruir, como de hecho pasó con este patrimonio, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque es Guatemala. Bueno, así se desarrolló entonces este caso
que generaba varias dudas. Muchas personas también se preguntaban cómo es que funcionaba el tema de la flagrancia. Se logró entonces al final justificar y argumentar legalmente ante el juez. Felicito a la defensa pública penal, por cierto. Muy buena argumentación. Y al final entonces logra que este caso, pues no, esta persona pues no vaya a prisión por situaciones que legalmente, pues bueno, estaban débiles, ¿no? Porque el Ministerio Público no logró demostrar la comisión de los hechos por los cuales le estaban acusando a esta persona. Así es que, bueno, ahí está el resultado de esta audiencia. Se deja falta de mérito, es decir, esta persona no va a ser procesada, quedó en libertad inmediata, exactamente, porque no hay indicios que puedan apuntar a que sí estuvo entonces como participante, a pesar de las imágenes que veíamos. Sí, así es. Pero bueno, ya el Ministerio Público, ¿qué cabe aquí? Ya para ir cerrando, Julio, puede plantear nuevamente el caso, pero de otra forma, ya no por flagrancia, sino por ya un proceso de denuncia normal. Siempre está el tema de que puede presentar un recurso, no apelar esta decisión. Sin embargo, lo que ya no logró probar en su momento, difícilmente lo va a hacer, aunque aquí ya le estamos dando los tips, ¿no? Para que se vayan a la doctrina del derecho procesal penal y puedan plantearlo así, solo que ya tendría que ser hacia un ente superior. Pero eso hubiese sido anteriormente. Hoy por hoy, con el tema de que se da una falta de mérito, como nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho, señoras y señores, el caso está cerrado. Así finaliza entonces. Nosotros vamos a hacer una pausa en este momento.